ángel. Eterno Dios que estás en los cielos, alabado, glorificado sea tu santo nombre, Señor. Cajual de Oyoncuti, Chpacha, Tijungacal, día sábado, Señor. Habacuc desde la creación del mundo, Cajual. Labac, santificado, Cajual. Bendecido por ese día, Señor. Pero le oye un cutic, tras sutsbate con cutic tanam. Tascando trocol, la chila chavo un cutic cajual. La venta en cutic, chkai cutica copa mantal cajual. Señor, jamón chiquen cutic, no pen cutic cajual. Cochubina en cutic, le oye un cutic. Abang kutik di pihilal seliktal tabinahel. Abang kutik tilik kilale. Koltang kutik sa Jesus. Yoyong kutik ikon masal ko nakop pero koltaun tayalin. Bel sa belu kakop kusi chacha nam taswane kahwal. Señor, que sepa cayo corazón che kahwal. Tajama ko pamantal en el nombre de Jesucristo. Amén, Señor. Lo que yo mate, que escuchar la nata y leo yo tique. Chkaitik la palabra de Dios, li que el libro de Salvotik en el libro de Apocalipsis. Apocalipsis 3. Salvotik. Skos mantal totik li que luk porque chkaitik yun ti Dios. Apocalipsis 3, versículo 14, describe el mensaje, la Odisea. Es que el mensaje de hoy, que se el butik, también la palabra de Dios, chal, tanatilio yotique, que el tico se chal butik, la cotic, chal butik, Apocalipsis 3, 14, teita que el tic, junto chal butik, 3, 14. Al 17, Tashal, aquel tico de Tashal, si Tashal bien. Escribe el ángel de la iglesia en la Odisea. Y aquí el amén, el testigo fiel y el verdadero. Al principio de la creación de Dios, dice esto. La palabra de Dios chalbotik el mensaje, la Odisea. Tanatilio yotik chalbotik likeluk skosmanta sotik. El mensaje es la gemisham de iglesia es la gemisham la iglesia la Odisea de Salbutik cuyelan testeklumal de Dios de tanair bate Salbutik yus la gem el la mensaje de la Odisea lisha oyutik la gemishame de iglesia ja tiempo al tik li oyutik kusi Salbutik li Dios el testigo fiel, el verdadero, solamente Jesús de hoy, el testigo fiel, el verdadero, Jalika de Jesucristo, Teonos das Likebal, Yun Hesta Shal si descobrito tige. Entonces te salta versículo 15 si te salvotik, tanati de hoy tige. Jalajeten albat la iglesia la Odisea. Si te sal, yo conozco tus obras. Que ni eres frío ni caliente, ojalá fuese frío o caliente. La yal tiscopli Dios tanatashal butik tanatilie, jalajets coplal, la iglesia la Odisea, has coplal, hitladashal, yo conozco tus obras, shkohtekiente kusena vam teleshi. Shkohtekin jujuntal shishkaltik chalbutik tana como es de hoy sotolur el pueblo de Dios steklumalutik ligiose shkohtekin butik la kamteltik kuyelan shkohtekin sna leka kuyelan tili oyutike yo conozco tus obras juntane ak mishalmon Cristo jotes shkohtekin osena avam tel shute también li hoy Chotol, que era Antonio, Mariela, Mateo, te queda vam tel siskalti. Entonces, jala el shock te quiere utikla.
yo conozco tus obras. Cosita Shalom, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente. ¿Sí? También el shock de que no te glan, mi toxicotic. Tita mantale ayaway. Shock de que no te glan, has copla la iglesia a la Odisea. Shock de que la les quiere me, sikta mantal o ya coge la yipal, si la hial. Ya coge la yipal. Pero la hial, ojalá fuese frío o caliente, ¿sí? La que algo de tabelel jauco de sico to es jauco te va a vaco belli palesi descopito de jalajet steclumal de Dios steclumal la iglesia de Odisea jalajet en el pueblo de Dios jalajet en dana tiliem te salta 16 pero por cuánto eres tibios y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Si le Dios, La yal tana tikahwal tikliem, chunla, jaukla, tikahwal tikei, te tibio, pero por cuánto eres tibio, Gilayal, jalalik unyaman, oilat unyaman, tas teklumal. La iglesia de Odisea, ayavaik, o la Hetzen. Jala Hetzen, stekluma la Odisea. Yun la tibio noosh. Tibio noosh, y no frío ni caliente. Yun tibio jala lik unyamanose. Tik unyamanose jala Hetzen. Tamelen, skabe tikipal, hutuk, chabal chihtal bakintik. Chaval chulta iglesia, chula hahetzen, te tibio. Halahetzen smelolan en el tiempo das iglesia da Odisea. Halahetzen o la hech ti hermano itare. Stala bak indik, chabala bak indik. Halahetzen te tibio. Frios kaldige hakuchal di sikubo takabels kopla. Moko si kantik. Aunque chakal chonoskoptoti yo no me deja meterle, yo no consigo yo útil de caer. Aunque también sutan batel en la iglesia, sutan batel batan, y muy antiguo crucial, jalati sik tabel scoplalo, sikutiko. Jalahetzen, tisteklumal la iglesia da Odisea, taje, jalahetzen. Entonces tashal, ni caliente. Yun la chaval que sin ya osbata mandaleje, sino que sí, tibio nos, con las espásticas cual de colegio, te vomitaré de mi boca. Te mi hech kush lejal, te hermano itaje, te hermana itaje, yun me, tacheta el, takeshi te cajual, te vomitaré de mi boca. También el jalajet en chal, cheta el. Yun mo kans, cuando no te hechitaje, si escaltic, te Dios mo copin, si te cajualque, jala me hechen, alilam tala iglesia da Odisea tanatile, muy calpot mucho judik, solamente la iglesia da Odisea ta shalbe, jala hechen, el pueblo de Dios tanatile, jala hechen, bukbatan ta iglesia bukbatan. Bukbatan, chapatajo. También tasobe no la iglesia. Cuchalun. Bueno, según tajobele, tasobe son no en la iglesia ferférico no mi auxaot, tasobe. Ah, pero li ya que ora taje, sana kuya pal hermanita he, chaval sale, abal sa nohun, hutuk sa meon. Kuchalun, uy, tikusech mil bante. Hechta tilish, que el conchata llora, está llamete. Te oré 2 minutos se mezclan las 6 kil, kuchaltimos yal tale, casa no muda yal yalanche. Así es shali, porque está shbat, el reposo hermano. Hala hitsen,
pero tajone jalame de tibio, ne, ay me vai ja de tibio, ja de tibio, ne. Jalame es en legal en la iglesia lita Odisea, porque escuchar, jalis teclumali Dios tanay jali jutik, el pueblo de Dios, todo el mundo mundial, la iglesia de mundial, pero jajes behel, bukbatan oh, tasobe no, pero hecha ahora chabal disha. Entonces escuchar porque jatimu de tibio nos kahwati, jajetzen, jalajetzen, teclumal de Dios tas la gem shalati la Odisea herbadik, jalajetzen pero con ese chal de Dios ne debo meteré de mi boca si te kahwalti, mi talakta kush la jalita chabal, escuchar porque takshetot lugar, muhkanti kejes. Kulasitskan ni kahwaltikem, khalaskan mi kaliente otas koplihtotikem. Chatal, yun chatal, chavai la mensaje, chavai la palabra, yun ta chavai. Las kaitikten kuchal ay hermano di pastor Daniel Guzmán, las yal comen. Que la vil hayim la talik tilie que hermano taxi. Ya lo cliemo yo cose chatai lo él chilayal. Chaval. Pero Dios se saca su cuenta yo un chilayal chaval. En el libro boye te llame hoy una punto. Escuchar la aita chanunek. Escuchar chanun chicota iglesia chavele. Chilo ti ali ti bitike ayamay chilo bitik. Hun boneta es chipal no bi. Bucho ba es biyalik boneja li Marian Pasquin para Chilta Chanun, Mariano González, Gómez González presentes. También un slok David, Manuel López presente, chiti. Pero ti maestro usitas pas, mucho oche mi de Chanun es now hit, Tash muy el punto, hermano, sacal ya un punto más. Porque claval presente. Aku si pas ti chaval stal ti bucho muy gese. Yun chashal te está comel falta ti maestro. Falta. Chacho. Escuchalun. Mital ti examen mital ti examen Yun chi horta cielo. Chota cielo porque está el examen yun maestro. Jutik le chaval examen. Bueno, la que es jutuk el día martes no de que bueno ta abone. El día martes la que di examen. Pero está con los abones, qué bueno. Entonces, hermano, pero jajes enti Dios se con él, hermano, hechuk chavil tanay muy cusi chatal lo que la tojol jiluk chaval cusi hoy solamente la tal. Pero ti Dios se saca el meta cuenta yo. Si alguien bulabat hoy la ipachta chamel Dios es shohtekin totol. Como los cantantes, los predicadores de hoy, di muy ustal, escuchal, pero batallamos del Dios. Como la bata visita te la saco todo tiempo muy glasutal, pero sacal tu cuenta, escuchal, porque visita chabat. Hoy un punto de la calificación de hoy hay, aunque muy claulie, aunque la yalti hermano de, bueno, muy hay pero musna mira, hay ta visita. Así es, hermano. Jalametzen de hermano, li lo que muy listalotik. Pero culas andi kahwal dictanay, hauglame caliente, cabe dipal. Si alguien hoy buchuchi vaya y slum vaya, mume ya pasa esfuérzate, ese valiente. Escucha la yal Josué 1:9. Sotzan aboyipal, musakel. Aunque la gente tachal leemos tú, leemos yo, musakel hermano. Kusi la yal canto likeldo, amigo solayo. Jali Jesucristo abamigo. Le chaposcotol kusi dispela bontone. Se oya chamel, se oya bocón, hipochavai, alboti diose. O mi aba minov no sto, yun chalum se kahwal chilum taksame. Chapoyai. Musaval beyaiti tibuchu tik ali tim kuchal hong kutik encargado de fe mi mus escucha vayun también sacan más oraciones shusaval kutik pero muy ochilo el kutik ayun babaun
ma metana let's lum sak shala khala le chak no ma me hech ti chol ko petikta si alguien o mucha coticta visita ya vai germatik si mucha coticta visita chavalik palabra las chapotal jajech pero la ve no tome si vinaj muchulah yal jala hermano me mucha cot tachukel no. Más mejor ihlikutik, mukus iskaltik, janos kopon botiktotik, algo ya, pero mukus iskaltik. Así es. Pero Dios jaeten skal botik tanati leo yutige, kapetik la yepal, satik mas di Dios satik mas likahwal tige, juntamelel, jaukla, pastik batel, slekilion ton likahwal. Jalameten el mensaje la odisea, yun la sik kunyaman el pueblo de Dios. Entonces el Badicheito Patel, él te explica porque tú eres, yo soy rico y me he enriquecido y ninguna cosa tengo necesidad y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Entonces es la de Dios, tanati la iglesia de la Odisea, porque chaval dijo teshi, muy cusi shanash, yun kulehochi, yun shanas kotorshi, yun sha vohtikins behelshi, pero mushana unshi, yun tu apulabashi, yun pobreochi, y más a todo, y analochi la yal. Ay, verdad, en el pueblo. La mensaje de Odisea tana hajetzen entonces el bati que escuchar danale y cotem la paz del hech porque jun hajetzen dashkil tashal batel los predicadores ayumabaik at predicadores to que los evangelistas muy lexis baike ay güey Muglekchis baige, shimes mule, hamets pase, hesle, ases hachech chaval, cuchalun, porque tu jabo batik hermodi. Antes muy dos chunox coptotic lijune, muy dos chihulta iglesia adventista ayobay, oyunta dominical oyun. Pero la juachinta ese mensaje le ya bungil tahwach ya algún atilie bel javal ya luk yuta luk tahwache bel javal shana skotol bel javal la que lo aveliesi Apocalipsis 3:17 hule mota konton kalali hulave yunta canta que el gatahelo yun bar la khan la san con luz bakani que el kusi chalti taheji aquel jaezen también un chaval con chiche también chaval con lijure muy cusi o también un también analuna aboldik baechi jala jezen pero entonces mati tili el mensaje tan hermoso jaukla lame las pastik lequilar los predicadores Kuyena don la vicha beleyu hech tunes o mi kutuk shana mi hano shana un kutuke pidu hech okhnati muh la man batik erbotik ayo bay muh la man batik kabeti bal kuchal jabil khayim los apocalipsis li oisnai ke son estudiantes nai pero hech el don bikil ayo bay pero chantika bay kan mus alkote pero hauklame pasti kece on mauklah belskaltik yung belskal no kusen bel nalex kotol chichi femula hati entonces mati dile kapetik la yipal tanatili oyotike entonces mati pero yun kuchal tashal botik tiskomplika waltige hala mehetzen el la iglesia la Odisea hala hetzen dilie Slahem sha iglesia oyutik, pero haetzen kunyaman la tribiotik nos tamelen, pero hoy la muchos ansha bejipal tamelen. Pero tamelen discos mental histotike haukla ka betekipal. Musakel hermano, mukeltik,
Fija tus ojos en Cristo, Jaula que el tic a Cristo, porque ja amigo, ja schela kushlejar, ja schel o. Entonces, pero me toque que el tic titale la ley, tashal butik te escoplica waldique, tamelen, jaukla. Chalta 18, por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, vestiduras blancas para vestirle. Litadaeshi chakal tawa y mantal si tiscoplito que Alexa oti oro eshi ti usai un leg ti chelavem ta ko eshi. Ha manushi, ha kanoshi, para que yun kuleh chakochi, para que yun chata las vestiduras blancas. ¿Qué cosa es las vestiduras blancas? Ha tilekil talilal chapase, ha tilekilal, ha la mejiten scan likahwaltike. ¿Cuánto cuenta mila kalala kota vinahel, chavich las vestiduras blancas? Yun la paz canal. Yun la vaca va, tas yox complica waldige, que chalta da un cantic la más, la vestidura blancas, le quitale la remoti. Y que no se descubre la vergüenza de su desnudez, para que yo un mushvinah tit anal huls taotica waldige. Entonces no mati, jaula, si anal huls taotique, ¿qué es cusitis ananutic on? Hati dah keltik mulle, hati le shirchi, Alex pas le, ha puru tal le ta hets kaltik ha hets en, pero mi hets en tahe la hiptik shame como el hermodi, la hiptik se comen, muh pastikej, ha uglah pastik le kilal, tas kalika waldik, chita shale, unge tus ojos con colirio para que veas. Melela ahmad bedesh poshil con satik. Mi haitzen tú eres el mulil, tú eres usispas, tú eres la banban, tú eres el esh. Me le calcutaba mantal si discoptotique, manotish poshi la bunisateshi, suges bo ochel tabunisachi, para que yo muchas la banban. Entonces, es el consejo chagutik, el mensaje de la odisea. Entonces, can la mexicana tipal, can la me. Pastik le kilal tanatilie, yun kabetik upatijipal, tiskof sumantalika waltike. Tashalbutik to bater más, shalbutik bater. Yo reprendo y castigo y todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. 20. He aquí yo estoy a la puerta ya. Si alguno oye mi voz, abre la puerta, entra en él y cenará él conmigo. La palabra de Dios algo dictará. Si hoy buchu, tashay un yech omal dikesh. Ti buchu, tas hampun distis naeshi. Buchu hampun disti yon toneshi. Ti buchu tiket tageshi. Yun tachin tabe el si ti diose. Yun tachin tabe el. Yun te oyun chi te oy. Muyuk takom san gagal. Entonces mati, kan la meshkabe jipal. Kan la meshkabe jipal. Kuchalun. Si tamelel, kako beti jipale. Mital kusitale. Kabeti jipal. Mucha chiva y germadik mu kusipati. Kabeti jipal. Porque el día epkusimeta shulta lok el. Tilitas la gente kakal hermodi. Hay la gente skoplan la iglesia la Odisea. Hay gente skoplan. Pero ha shalihutik tanay. Slahem shakakal di oyutege. Pero skalame skabeti jipal. Skabeti ko jipal. Porque yun tamelen le kukla pastik. Usit kanyon ton likahwal dike. Eptos texto pero me hauslach keltik hermatik. Muy hauslach keltik. Solamente das keltik avin. Me kala mes kuchkuntik sia tao apostol hasat caliente oyot. Yun tamelen la va uhbijipal. Muyuk chachibah tamelen. Yun hoy me kusita shtal tiletas lahem kakale hermati. Hoy me.
Pero si mi muyuk, mi tibio nos kakwat ke, tal ti bokolale, tal ti le hunga al slok tal ti hunman tal, bakine, toch chiba geluti. Pero más que el ticabit pusitas tal, hermanetik. Sofonías 1, 14 y 15, hermanetik. Que la milik peruskan skabetipan. La odisea hets en skuplal, kaiti, kunyamanos, sikumnos yai, y muyuk tikoge. Jamás kabetikipan, ihmantik la sposil con satisfacción. Si amanoch sposil asad, apanoch oro refinados vejele, aunque tastal, timuy, jutux canstale, que la vil cosita tastal, ta Sofonías 1, 14 y 15, te itakla estik takliken. Sofonías 1, 14 tasal, si tasalem. Cercano está el día grande de Jehová. Cercano y muy próximo es amarga la voz del día de Jehová. Gritará y el valiente, Shirmati. También no por la mezcan tal cagalil de Dios. No por ya mucha jaluk, culas tal es amarga la voz del día de Jehová. Amarga. Hun shlok malok. Muy ucle. Pero ojalá yechu mal yeti Dios. Nadie te cuenta tal hermano. Pero muy próximo silahyal. Talamestal tijun bokolal tijun kakal hermano. Talamestal tibokolale. Talamestal tiamelel tiliesh. Ayo mabaik un maok mayun el pueblo de Dios. Ahí gritará ahí el valiente. Hatulamete tas avanti bucuh beljaluneshi. Beljal slavanvan skotol une belun beltamanta belo hatulame kunga al tatulamesh avanti teuneroti. Teladas avan pero tasal y muy próximo. Es amarga la voz día de Jehová. Tamalel no polmihets anstaltitaje. Mauk mete tik ilutik, testautik, mauk mete oyutik, shik avet tikele, kutoyelan, mauk. Solamente los impíos de hoy, solamente jate tik artik, kuchalah keltik. Belel huneh belskal, huneh naskotol, huneh belchikuchal tachal butikta, la iglesia de Odisea, ahora te pas gritar lo valiente. Aunque es belchal, pero jungal. Hatu tetas os avander boetik. Tasal día de la ira aquel día. Van hoy jungal las cots capemal skol de dioses. Le jungal bakines. Ola jungal skap skol de dioses. Tanalie mo yok to kapem skol de totike. Sinek hoy to perdón. La kan de tanae kahwan la ilawanwan. La que el mulí pasó perdón, Dios te toca perdón porque te hoy te santuario, te pas interceder, multi, te esgelum das discoptique, pero un día te las coplar, un día, pero echal tan atilie, te sal día de angustia, ay va día de angustia, ichbocón, tajmelel, de aprieto, día de alboroto, de asolamiento. Día de tiniebla, de oscuridad, día de nublado y de enterramiento. Hajets kota pasa el jugagal, bakin, melel hermatik, haukla, pastik, lekilal hermatik, kapetikipal, kel kushlegaltik, tihech kota pasel, tikushulutik, tikaote oyutik taje, muhna to kuto yelan, muhna kuyelan. Escuchun de tipo cole, pero mi tamerel caliente o yo diga tauscut, pero me yun how no to TV o yo digne, ha to me, natik bo o chikoter wadi, natik boy, pero muskal beti hets, ha tika beti yipane. Un día kaget en destal, halaget en destal, ikubalosin, yun tamerel, yun muhnay to kuyelan, di hunga altas kote.
tiene que chcota pasel tijechtaje. Hechaltana dili, si kush, y tamelel chapal y kush legal que, si chapano batik leke, aunque está el hech, taluk, si mitale, taluk. Mital, hun la ley, el decreto, bague, y un taluk, pero mi tío yo dije, mi hato van de la ciudad con donde te yo ta chamula máquina, seguro para el chihuahua chamula, sí, seguro ja. Bail van slikta ta kuni pargeti, batsai tolie ha belson, kamu ha chunu lagai le ha tiles, aur balik bat. Mi kujulo ne kumbal chibat, na ochlek, porque vina hem koplal taji tik to sakchen busabat ha khlola vane, bail van chibat. Bal seguro kumbal si kujulo ndone. Pero mi chaval se esto que tengo mucho de comer, te metí chill tak se va a escuchar de salik Daniel, jala este chill tak talo pues yo que se talo la van hex, te Antonio te Luis te Cesar Carlos, lo van hasta ta anse te chill kai de volge cham heto vina, hasta la anse te lo van selex, ahí va son lo la van ma lo la van hata merel skal de la palabra, escuchalun. Porque también alguien hoy mucho junta lo que él. Pero mus cabe de equipar hijo de que hermano, con la caisa pero mus mujeres pastik mucho me es la yalta me hoy kota chiquín de copon big me todo esto con mu me llama te mo chopol no copon big toti copon big Dios kalal dah como me dijo que jato ya li choto le que hermano jato ya li porque li yung kilo escucha la hermana hasta yung chaval chibat yung layal bunde que chobol chibat nawalo halala tia tiole yung chibat la una chaval si ti hermana ahora primera vez li chotol da porque Dios te hel kus halti porque Dios te chamte aunque chaval mukusik anse hatawa hel kus legal que entonces me dice, cabe de equipar, dile hoy un día gestación de lo que ese decreto, ese tal, que chivo colete, todo eso no sé, pero si jata ojo, ali, canto me saques número alti, te bucho la gem, cockpit no das chame que me parte de TikTok que, yun ik bejibat tumkin puntual. Pero mokstok mihanos te tibio oyotik tamele chasuta sabonton o machabich. Y te sut kunta romingo cha misa chili que ne ora si la coldal te un. Lextok muy così chave tonos kuxhaliluk. Pero en el día escucha la yal ahí gritará el valiente. Entonces la gente gana todos avance. Pero mojpate que cabe de jipal dili oyo tige si alguien hoy mucho chihilum saka dige cabe de jipal oyuk lekilal oyuk la unidad si hoy la unidad con dige mucho chuk te pasa el mal palabra pasa apoyarle paste col ahora col udik también escuch bateliam telale entonces batik kajetzen la kaitik la iglesia la odisea Kunyaman tibio nos ha gesti kush legale pero si kusit kan li Dios skan boti caliente mate khali ka beti pale esfuérzate ese valiente si te José no ha glachtat ka beti pal si alguien no bujo chopol koplemat venta hipopatel copono Dios tiene tu amigo solamente Cristo Jesús. Dios es con lo de Dios, bendiciones.